En el estado de Indiana, a poco más de una hora al sur de Chicago, se alza una de las prisiones de máxima seguridad más antiguas y notorias de Estados Unidos. Las paredes son altas y grises, y tras sus rejas se encuentran cientos de hombres cumpliendo sentencias por crímenes inimaginables. 12 de ellos esperan su ejecución. La ley del estado ha dictaminado que sus vidas terminarán bajo la pena de muerte. Este es el mundo de Indiana State Prison. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. El superintendente Wilson, un hombre alto y de voz calmada, recorre los pasillos de la prisión con un manojo de llaves en la cintura. Uno de los sectores que vigila con especial atención es el pabellón de la muerte, la zona reservada para aquellos sentenciados a recibir la inyección letal. Los reclusos pasan años allí, agotando recursos legales y esperando noticias de un nuevo juicio, una conmutación o, en el peor de los casos, la confirmación definitiva de la fecha de ejecución. En las paredes de la oficina que controla aquel pabellón cuelgan las fotografías de los 12 hombres que lo habitan. Cada imagen incluye el nombre, el número de celda y el motivo de su reclusión. Wilson los conoce a todos. No los considera amigos, pero les muestra un trato respetuoso y rutinario, les pregunta cómo va su día o si alguna dolencia requiere atención médica. Sabe que vive en un entorno sombrío, donde cada uno de ellos aguarda un desenlace irreversible. Entre esos reclusos se halla Benjamin, un hombre de 32 años que llegó a la cárcel con solo 19. Fue condenado por disparar contra un policía, un delito que en aquel condado suele asegurarse el máximo castigo. Benjamin se califica a sí mismo como un individuo que puede robar y hacer daño si no tiene recursos. Asegura que, de perder el trabajo o no conseguir dinero, recurriría a la violencia sin remordimiento. Pese a ello, sorprende que haya contraído matrimonio estando ya en el pabellón de la muerte. Su esposa, de origen británico, lo visita cada fin de semana. Él admite que ella conoce bien la sentencia. Aún así, decidieron vivir ese vínculo del modo más normal posible, pese a las rejas y la amenaza constante de la inyección letal. El resto de la prisión es una mezcla de rutinas. Los reclusos comunes tienen derecho a comidas en grupo y a un patio, donde gozan de 2 horas de recreación al día. Muchos forman alianzas para sobrevivir. El teniente Gillespie supervisa la zona de aislamiento, una sección atestada de pandilleros y depredadores sexuales, donde las medidas de seguridad son extremas. Cada recluso permanece 23 horas encerrado en su celda y sale 1 hora para ejercitarse en jaulas metálicas separadas. Gillespie explica que aquí hay que cuidarse de cualquier descuido, pues basta un error en la asignación de celdas para provocar un ataque mortal. En ese sector se encuentra Ronald, quien a los 13 años asesinó a 2 mujeres. Con solo 15 fue enviado a la prisión de adultos. Lleva casi 25 años encerrado. Reconoce el crimen como una mancha perpetua, un recuerdo que lo atormenta. Para él, lo más difícil es haberse privado de toda experiencia que un joven viviría fuera. Jamás condujo un auto, no viajó en avión ni asistió a un baile escolar. Ahora, desde su celda minúscula, pasa las horas leyendo libros de filosofía y espiritualidad, intentando comprender el sentido de su existencia entre esas 4 paredes. Ve su futuro con resignación, saldrá cuando cumpla 100 años, si acaso sobrevive tanto. Con una condena de 170 años, carece de esperanza de libertad real. En otro pabellón, apartado de la zona de muerte, está Paul, un recluso también condenado a morir. A diferencia de la mayoría, padece diabetes y debe ir a la clínica de la prisión a diario para inyectarse insulina. Este privilegio de moverse entre pasillos contrasta con la meta final del Estado, poner fin a su vida. Paul describe cómo sube y baja de peso, hundiéndose en la depresión, y asegura que mantenerse ocupado limpiando su celda lo ayuda.
Menciona que, antes de matar a su esposa y a sus hijas, no era tan cuidadoso con el orden, pero ahora, sin lectura ni cartas, pasa sus días lavando cada rincón. Del lado opuesto del penal está la barbería, una estancia típica donde el ambiente se percibe casi relajado. El barbero principal, Rick, lleva 37 años en prisión y exhibe en la pared fotografías de sí mismo a través de las décadas. Hoy puede recortar el cabello de reclusos y oficiales sin que surjan peleas, es un espacio de tregua. Rick enseña con orgullo imágenes de su juventud, cuando levantaba pesas, recordando una fuerza física que hoy se contrapone a la losa de su condena. Fue sentenciado por secuestro y robo a mano armada. Sabe que difícilmente recobrará la libertad. Aún así, evita pensar en la cercanía con el pabellón de la muerte. Prefiere no cortarle el pelo a quienes están allí, pues teme encariñarse y sufrir más cada vez que alguno es ejecutado. El tema de las ejecuciones siempre es denso. Rick relata el modo en que, días antes de una muerte programada, la atmósfera se vuelve más callada. Aún en la noche, algunos internos golpean las rejas a modo de despedida o escuchan el último adiós del condenado, quien sale caminando y no regresa jamás. Él prefiere mantenerse alejado de esos vínculos, pues verlos morir le generaría más dolor. Otro caso es el de John y Steven, dos hombres en el pabellón de la muerte que son amigos desde hace más de una década. Comparten aficiones como la música, el básquet y la comida que preparan en la pequeña cocina destinada a los condenados. Se tienen mutua lealtad. Si hay un conflicto con otro recluso, cada uno respalda al otro. Ese apoyo parece un salvavidas en un ambiente hostil. Sin embargo, ambos saben que tarde o temprano, si los recursos legales fracasan, podrían separarse para siempre por una orden judicial. James, otro interno, logró conmutar su pena de muerte por una sentencia de 150 años. Aunque eso también es, en esencia, una cadena perpetua, explica que, al menos, no deberá vivir con la fecha de su ejecución señalada en un calendario. Prefiere morir de viejo tras las rejas a quedar paralizado por la certeza de un día y hora donde la inyección letal extinga su vida. En su primer recorrido, un reportero que obtuvo autorización observó la rutina de la prisión. Vio celdas abarrotadas, enfermos con pastillas, ejercicios en jaulas y, sobre todo, escuchó historias de violencia y arrepentimiento. También palpó resentimiento y rabia hacia un sistema en el que la muerte es la respuesta oficial a ciertos crímenes. Uno de los guardias le mostró la escalera por la que un recluso realiza su último recorrido y advirtió cuán sobrecogedor es ese pasillo, iluminado con fluorescentes mortecinos, que conduce al lugar donde se administra la inyección. Aún así, hay matices. Algunos encarcelados reconocen su culpabilidad y creen merecer la pena impuesta. Otros rumian esperanzas de apelaciones, confesando que la motivación de su juventud fue la arrogancia o la indiferencia ante la ley. Casi todos mencionan episodios personales que los llevaron a delinquir: pobreza, abusos infantiles, adicciones o esa supuesta inevitabilidad de acabar tras las rejas. Sin embargo, también hay quienes reconocen su violencia sin vacilar y afirman que, de no estar en prisión, seguirían cometiendo crímenes. La contradicción final radica en que estos hombres, algunos con enfermedades crónicas, son tratados médicamente al mismo tiempo que el Estado prepara las jeringas para matarlos. Ellos conviven con esa paradoja cada día. Varios ni siquiera cuentan los años, saben que probablemente morirán allí, con o sin ejecución. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.